Listo. Y bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diana Zapata. Yo soy bibliotecóloga. Actualmente entonces realizo las capacitaciones de bases de datos y búsquedas de información desde servicio de biblioteca. La metodología es entonces buscar un tema, ¿cierto? Que entonces ya miramos, ya acordamos qué tema es el que vamos a buscar. Voy a empezar a buscar acá por Google, que es la plataforma donde nosotros siempre hacemos búsquedas del día a día o búsquedas académicas y demás, porque quiero entonces que revisemos varias cositas. Si en algún momento surge una pregunta o tienen una opinión o no sé, cualquier cosita, pueden activar el micrófono y hacer entonces también la pregunta de inmediato o podrían escribirlo, pero ya sí me tardaría como un poco más en revisar estas, estos mensajes. Listo, entonces abrí Google, ¿cierto? Acá entonces estamos acostumbrados a hacer todas las búsquedas de información. Genéticamente, listo, organismos genéticamente modificados. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que aparecen cuando yo hago una búsqueda por este medio, ¿cierto? En este caso ya es un tema muy específico, solo tengo 604.000 resultados. Digo que solo tengo porque hay temas que son más generales que a mí me pueden aparecer 4 millones, 40 millones, 400 millones de resultados. Listo. Entre esta cantidad de resultados, acá me van a aparecer muchas páginas. Entonces, ¿yo cómo voy a saber de pronto qué páginas pueden ser confiables y qué páginas no pueden ser confiables? Voy a abrir acá una enciclopedia libre, que es una de las que me suele aparecer a mí de primeros en muchas búsquedas, ¿cierto? De diferentes áreas. Bueno, voy a abrir entonces este. Ya la información está más organizada porque entonces los administradores de la página están como corroborando que la información que se incluya allí tenga una relación directa con la referencia bibliográfica. Sin embargo, este tipo de páginas me pueden funcionar a mí como un teléfono roto. ¿Cómo así? Cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el tema, sin ser experta en el área, puedo también ingresar, modificar o incluir un párrafo, dos renglones, dos párrafos, ¿cierto? El texto que quiera, ponerle la referencia bibliográfica, pero entonces lo que yo incluí fue la partecita que yo entendí. Asimismo, muchas personas entonces vienen acá a estas plataformas a incluir información y entonces puede eh, que me esté equivocando de pronto con algo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo utilizamos porque son entonces párrafos muy cortos, porque es información de pronto muy puntual, pero la idea es que nosotros revisemos las investigaciones originales porque puede que entendamos, digamos, el tema que estemos buscando de forma más amplia o de forma más específica. ¿Por qué les estoy mostrando esa página, por ejemplo? Porque hay muchas páginas que tienen una estructura similar, ¿cierto? Así diferentes personas puedan ingresar o modificar, no puedan de pronto ingresar o modificar información. El autor mismo de la página le va a faltar, digamos, varias cositas. ¿Qué debo de fijarme yo para saber si una página es confiable o no es confiable? Mirar si tiene las referencias bibliográficas para yo corroborar entonces la información, ¿cierto? A mí me pasó que también estaba revisando una página supuestamente experta en unas mascotas y cuando fui a revisar sus referencias bibliográficas no decían absolutamente nada parecido a lo que me encontré. Otra dificultad con este tipo de páginas es que cuando yo voy a hacer una referencia bibliográfica, yo necesito un título, ¿cierto? En este caso no hay un título, sino que está el tema de búsqueda. Necesito un autor, ¿cierto? Para darle las garantías de las ideas, de ese desarrollo de conocimiento que hay, digamos, en el documento. En este caso no hay ningún autor porque muchas personas entonces ingresan esto y nadie se hace como responsable. No me aparece tampoco un año de publicación porque esta información está constantemente cambiando. Básicamente tengo entonces el tema,
y tengo la URL, ¿cierto? Tengo la página. Esta página en cualquier momento deja de existir y cuando entonces de pronto vayan a corroborar la información que nosotros incluimos, entonces puede que ya no exista. O puede que cuando ya revisemos esta misma URL la otra semana, por ejemplo, ya la información esté totalmente modificada, ¿cierto? Entonces, este tipo de datos es el que aporta a que no sea tan confiable mi información, ya que está en constante cambio, ya que todo el mundo puede como hacer estas modificaciones. De pronto abrirla cuando estoy buscando un tema bastante complejo y no encuentro resultados o cuando quiera revisar directamente las referencias bibliográficas, o sea, los títulos que están en la parte de abajo, a ver de pronto cuáles me podrían servir para el tema que estoy buscando y cuáles no. Asimismo, otras páginas que me aparecen son diferentes blogs, ¿cierto? Que tienen lo mismo, o sea, puede que les falte estos datos para hacer la referencia bibliográfica, o a veces tienen referencias bibliográficas, tiene, digamos, estos otros datos, pero igual hay algo y es que estos blogs, por ejemplo, no están revisados por expertos en el área, ¿cierto? Estas páginas, nadie corrobora esta información. Diferente entonces cuando miramos artículos de revista, cuando miramos de pronto las bases de datos, que ellos sí pasan por un proceso de revisión del contenido. Bueno, asimismo, me aparecen otro montón de páginas. Nosotros, así queramos, no vamos a consultar las 605.000 resultados. Casi siempre abrimos los primeros 4, los primeros 5. Miren que ya abrimos entonces uno de ellos. De pronto, algo que me permita a mí saber si la página puede ser confiable o no es confiable. Páginas gubernamentales, ¿cierto? Que terminen en .org, que terminen en .gov.co, páginas también como de universidades, ¿cierto? .edu.co. Y asimismo, pues va a ser un poco complejo seguir mirando el resto de las páginas no, y más porque muchas de estas páginas que me aparecen de primeras, eh, no es porque de pronto sean las mejores o sean las más consultadas, sino porque están pagando por aparecer de primeras. Entonces, voy a colocar un primer filtro, que es abrir otra pestañita y voy a buscar Google Académico. No sé si lo hayan de pronto utilizado. Voy a hacer entonces la misma búsqueda. La diferencia entonces de Google normalito, ¿cierto? El que acabamos de buscar, es que acá en este Google general me aparecen entonces fuentes académicas, fuentes, o sea, me aparece todo, toda la información que hay en Internet que hable exactamente del tema. Voy a abrir acá Google Scholar y voy a hacer la búsqueda del mismo tema. Miren que ya no tengo los 600.000 resultados, sino que ya tengo 29.200, ¿cierto? La idea es entonces, mientras yo más específico sea con la búsqueda que estoy realizando, menos de resultados voy a encontrar. Resulta que cuando yo escribo acá en este cuadrito de búsqueda, la recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar de pronto las preposiciones, o sea, todos estos conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque este cuadrito entonces me busca por cada una de las palabras que yo le ingrese para la búsqueda, juntas o separadas. Entonces, si el docente nos da una pregunta que quiere que respondamos para la clase siguiente y nosotros escribimos toda la pregunta acá, por eso es que nos aparecen también documentos que no tienen nada que ver, porque me recupera las palabritas juntas o las palabritas separadas. O porque, digamos, alguno de ellos no tienen nada que ver con el tema, pero dentro del contenido se repiten mucho de, la, los, con, para. Y por eso el navegador entonces me lo recupera. Listo. Les dije entonces que cuando yo hago la búsqueda, a mí me recupera por las palabras juntas o separadas. En este caso, la primera página me muestra
resultados con las tres palabras juntas, pero asimismo me está apareciendo, pues en otras de las páginas me debe de estar apareciendo, por ejemplo, organismos, otro tipo de organismos, ¿cierto? Que solo por recuperarme esa palabra, entonces también me muestra resultados. Por ejemplo, si yo escribo ingeniería agroambiental, ¿cierto? Y la escribo entonces en este cuadrito, me aparecen resultados por ingeniería agroambiental, pero por la palabra ingeniería también me estaría recuperando ingeniería civil, ingeniería de software, ingeniería, no sé, arquitectónica, pues otro tipo de ingeniería solo porque me recupera esa palabra. ¿Qué vamos a hacer para que me recupere todas las palabritas juntas, ¿cierto? El término exacto, a mí no me interesa otro tipo de organismo, sino que me interesan los genéticamente modificados. Voy a encerrar las palabras que estoy buscando entre unas comillas. Y estas comillas entonces me ayuda a buscar exactamente las tres palabritas juntas. Otra recomendación, cuando yo tengo, digamos, un título, ¿cierto? Que yo necesito buscar ese título exacto, o tengo un pedacito de un párrafo, tengo, no sé, o sea, alguna idea puntual, ¿cierto? Y necesito saber de dónde salió, puedo hacer la búsqueda entre comillas y este me busca entonces exactamente todas esas palabritas en el orden que las escribí. Voy a hacer la búsqueda. Miren que me disminuyó 10.000 resultados, ¿cierto? Ya tengo 19.500. Resulta que en esta parte izquierda a mí me suelen aparecer los diferentes filtros para yo hacer pues a la búsqueda, para ir especificando mi búsqueda. En este caso solo me aparecen filtros por año, ¿cierto? Me muestra que si quiero publicaciones de 2020, de 2019, de 2016. Acá tengo un intervalo específico que me dice, bueno, ¿usted de qué año a qué año quiere encontrar información? Generalmente, cuando me piden información actualizada, son los últimos 5 años. A veces también los docentes quieren que estudiemos un tema que, digamos, fue tendencia del 2000 al 2005, del 2000 al 2010. Entonces, miren que acá tenemos esa opción. Voy a darle buscar. Miren que ya tengo entonces 8.900 resultados. Las bases de datos en ese ladito izquierdo tienen filtros por áreas del conocimiento, por las palabras clave que me recuperé como de los títulos que me mostró en la lista de resultados, tiene filtros por autores, filtros por países, filtros por tipos de documento, tiene otro montón de filtros. En este caso, solo tenemos el de años. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo incluir, eh, por ejemplo, acá al ladito de la palabra entre comillas, todo lo que quiera saber de este tema. Por ejemplo, voy a escribir Colombia, que es uno de los filtros, digamos, que más aplico, ¿cierto? Yo quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia, sobre el tema específico. Miren que me aparece ya 2.180 resultados, ¿cierto? Recuerden que empezamos con 600.000 resultados, miren que ya vamos en 2.000. Bueno, si yo no tuviera, por ejemplo, las comillas, ¿cierto? O sea, a mí la palabra Colombia me la está buscando dentro de los resultados que tengan como tema principal organismos genéticamente modificados. Si yo lo escribo sin comillas, todas esas palabras juntas, ya se imaginarán que por la palabra Colombia me estarían apareciendo otro montón de resultados que me hablarían de política, de religión, de educación, cultura, gastronomía y demás. Listo. Yo no quiero saber qué se ha publicado en Colombia, sino que yo quiero saber, por ejemplo, a ver qué me muestran por acá. Por ejemplo, le quiero añadir la palabra transgénico, ¿cierto? Le quiero poner de pronto la palabra eh, pensadores, le quiero poner métodos, le quiero poner teorías, le quiero poner metodologías, quiero mirar experimentos, o sea, todo lo que yo quiero saber, puedo escribirlo a un ladito y esto entonces me busca la palabra dentro de los resultados que tengan esas tres. Igual, todas
todos los resultados que a mí me aparecen acá en Google Académico son confiables, son investigaciones como tal. Acá me pueden aparecer diferentes formatos. Puedo tener capítulos de libro, puedo tener libros, puedo tener artículos de revista, puedo obtener también trabajos de grado. Me aparecen también, digamos, muchos títulos desde bases de datos gratuitas, ¿cierto? Estas que entonces yo abro el documento, el título del documento y me muestra el texto completo, pero hay otras, y no sé si les ha pasado, que encuentran el título perfecto, o sea, el título exacto que necesitan ustedes para responder, digamos, una pregunta que tengan, para responder un trabajo que tengan, y cuando seleccionan la opción de, pues, de ese título, esa página dice que deben de pagar por la información, ¿cierto? Allí es entonces muchas veces cuando nos remitimos a las bases de datos que tenemos suscritas. Por ejemplo, un artículo puede estar valiendo de $7 a $70, ¿cierto? Nosotros tenemos derecho a acceder entonces a varias bases de datos, ya se las voy a mostrar. Nosotros ya no tendríamos que pagar nada. Listo, hay dos valores agregados que quiero mostrarles de esta plataforma. Una es esta opción, estas comillitas que me dicen citar, ¿cierto? Esto está entonces debajo de cada uno de los documentos y cuando yo lo selecciono, me aparece entonces la referencia bibliográfica de 3 normas diferentes. Eh, Creo que la más común entonces es la de normas APA. Miren que eso entonces me organiza el texto, me organiza los apellidos del autor, las iniciales del nombre, me organiza entonces el año, el título. Miren que incluso el nombre de la revista está en cursiva. Miren que me organiza entonces la información y la puntuación. Y según la norma APA, depende del formato donde esté el documento, se va a referenciar de forma distinta. O sea, un libro se referencia diferente a una revista, esto se referencia diferente a un blog, se referencia diferente a un video, diferente a una página web, diferente a un ensayo, a una conferencia y demás. Y esa herramienta entonces nos está ayudando a organizar esta información del documento que tenga. Hay otro valor agregado entonces que les quiero mostrar y es esta opción de versiones. ¿Qué significan las versiones? Significan, por ejemplo, acá 7 versiones, significa que hay otras 7 páginas que también tienen este documento allí. Cuando yo hago esto, cuando yo voy a abrir el documento, yo no puedo acceder, digamos, al documento a texto completo, ¿cierto? Yo veo, por ejemplo, que la página donde está, si de pronto pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos, pues podemos ir entonces a esa base de datos a buscar el título, pero a veces estas páginas son páginas de universidades, así sean nacionales o internacionales, que me dicen que yo tengo que tener un usuario y una contraseña para poder acceder al documento, ¿cierto? Y no me muestra más opciones. Allí es cuando entonces yo miro las versiones. Ese me muestra entonces el mismo documento en las diferentes páginas que están. Puedo yo mirar si una de estas me abre a texto completo o si pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos. Supongamos que ninguno de estos dejó abrir a texto completo, ¿cierto? Pero entonces yo acá estoy viendo que aparece en ResearchGate, que aparece en EBSCO. Listo, esas dos bases de datos, por ejemplo, nosotros las tenemos, ¿cierto? Ya vemos entonces que habría una forma de ingresar a este, pero si yo sigo, digamos, esta ruta, o sea, si este me lleva entonces directamente a esta base de datos, igual la base de datos no me va a reconocer a mí como estudiante del tecnológico, igual me va a pedir entonces que pague por el documento. ¿Qué voy a hacer? Voy a entonces a ingresar por la ruta que les voy a mostrar para acceder entonces a las bases de datos del tecnológico, que ya nos podamos loguear y que ya podríamos buscar ese título dentro de la base de datos que nos estaría mostrando Google.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento o de esta plataforma? Listo. Entonces, voy a abrir otra pestañita. Voy a abrir entonces las rutas para ingresar a las bases de datos del tecnológico. Voy a ingresar por tda.edu.com y esto entonces tiene dos rutas de acceso, ¿cierto? Bueno, podrían ser tres. Una de ellas, entonces yo estando desde tda.edu.com, voy a ingresar por esta parte de usuarios y puedo ingresar por la parte de Campus TDA, ¿cierto? Yo en ese momento, la verdad, tengo dificultades, por ejemplo, con el campus, ¿cierto? Pero igual, usuarios, Campus TDA. Una vez ustedes hayan ingresado al campus con el nombre de usuario que tienen asignado, sería la única opción que me aparece a mí en el lado derecho, pues a ustedes el campus les aparece un fondo blanco y la única opción en el lado derecho son bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Y eso entonces me lleva directamente a la plataforma donde están las bases de datos. ¿Cuál es la segunda ruta? Por tda.edu.com ingreso al menú de micrositios e ingreso acá a la parte de biblioteca. Acá desde biblioteca, entonces puedo ver todos los videos todos los servicios, perdón, que ofrece la biblioteca, ¿cierto? Entre ellos entonces está la de bases de datos. Miren que acá entonces una de las primeras opciones que me muestra es bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Acá entonces también podemos revisar renovación de libros, consulta de materiales físicos, bases de datos gratuitas, ¿cierto? Ya les voy entonces también a explicar la diferencia que puede haber entre las bases de datos gratuitas y las bases de datos suscritas, ¿cierto? Ambas también son súper buenas. Miren que también tienen la opción de buscar directamente allí. Estos diferentes cuadritos que me aparecen también entonces son los servicios que ofrece la biblioteca entre misión, visión, guías, reglamentos, préstamo, por ejemplo, de los libros, préstamo de los portátiles, ¿cierto? Bueno, acá entonces también están bases de datos gratuitas, acá también están bases de datos en suscripción, ¿cierto? Tengo un botoncito entonces para ingresar. Si sigo bajando en la página, entonces me encuentro algunas noticias o novedades que tenga eh, la biblioteca, por ejemplo, este blog que surgió entonces en tiempos de pandemia, que es como ya la parte cultural y de lectura y literatura. Listo. Voy a ingresar entonces a bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es la diferencia con bases de datos gratuitas? Las bases de datos, em, o sea, digamos, hay diferentes revistas que son entonces las que tienen, digamos, ese convenio, ese contrato para poder subir los artículos a estas bases de datos. Las revistas entonces tienen diferentes requisitos y en este tema pues de la investigación hay revistas entonces eh, pues las revistas entonces se miden por un ranking, ¿cierto? Por calidad, actualidad y otros asuntos. Y resulta que entonces estas bases de datos que son suscritas son aquellas entonces que están eh, vinculadas con algunas revistas que entonces están muy bien rankeadas en este tema de la investigación, así como entonces en esas revistas también publican autores que son de pronto, también están, digamos, muy bien posicionados como en estos temas, ¿cierto? De pronto autores que saben mucho del tema, que tienen muchos estudios y muchas publicaciones sobre el tema, y que estas bases de datos o las revistas que publican allí son incluso pues los requisitos para que una persona, un investigador publique su artículo son entonces más rigurosas las que aparecen acá que las que pueden aparecer en las bases de datos gratuitas. Sin embargo, no sé, cada revista tiene entonces sus requisitos, hay unas que tienen más requisitos que otras, pero entonces en estas bases de datos, en estas revistas, hay un filtro
importante que es entonces la evaluación del contenido, ¿cierto? La revisión de este contenido por expertos en el área. Entonces, miren que hay profesionales que están eh, como corroborando la información que se publica, o sea, están mirando que estas publicaciones sí sean eh, verdaderas, sí sean actuales, sí sean entonces de calidad. Listo. Acá entonces me muestra las bases de datos separaditas, ¿cierto? Me muestra entonces un botón que es un video de ayuda para buscar directamente como en esa base de datos y tengo un link que me dice que es directo a la base de datos que estamos viendo. Sin embargo, puedo seleccionar link en ingresar a cualquiera de estas bases de datos porque estas me van a abrir, es la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Entonces voy a seleccionar link de ingreso a cualquiera de ellas. Me aparece entonces esta plataforma cuando yo ingreso entonces por campus y que es la única opción que tengo en la parte derecha. Ese clic en esa opción de bases de datos también me lleva entonces directamente a esta plataforma. Tengo acá entonces un aviso que me dice que para ingresar, voy a ingresar entonces con el mismo nombre de usuario que ingresé al campus, pero en la parte de contraseña no ingreso con la misma contraseña, sino que ingreso con el documento de identidad. Incluso miren que acá también me da pues me da como la indicación de cómo puedo ingresar. Si yo ingreso por campus, miren que entonces me tocaría loguearme 2 veces, ¿cierto? Me logueo para ingresar al campus, selecciono la opción de bases de datos y me logueo en esa plataforma. Por servicios de biblioteca es un poquito más largo la ruta, pero es que muchas veces el campus está caído, o sea, puede que sea final de semestre, que muchas personas estén ingresando allí y esté colapsada la página, puede que le estén haciendo, digamos, actualizaciones a la página, o sea, pueden ocurrir diferentes situaciones que no me permitan ingresar por esa ruta, entonces ya vemos que está esta otra. ¿Cuál es de pronto la tercera ruta de acceso que yo les digo? A veces, digamos, puede que eso pasa muy poco, realmente no me ha tocado, pero si en algún momento, digamos, la página del tecnológico está caída, yo desde Google voy a buscar bases de datos TDA. De datos TDA, lo busco entonces en Google y ese me lleva directamente entonces a esa plataforma. Es más corto, pero muchas veces también tenemos entonces las páginas de la universidad abiertas. Miren que es una de las primeras que me aparecen. En la segunda me aparece el acceso directo a las bases de datos gratuitas. La tercera me muestra una guía de acceso. Voy a abrir entonces la primera y este me lleva entonces a la misma plataforma que estamos, o bueno, casi siempre me lleva directamente como a esa plataforma. En este caso acá me muestra como la descripción del servicio, ¿cierto? Pero entonces igual yo lo podría buscar por acá, miren, bases de datos en suscripción y podría entonces acceder a ellas. Bueno, ya tenemos entonces las bases de datos abiertas. Eh, Acá entonces están todas ya junticas, ya podría yo buscar entonces información en cada una de ellas. En sí, pues en cada uno de los cuadritos está entonces el título de la base de datos, tiene una breve descripción, digamos, de de qué es esa base de datos, para qué sirve esa base de datos o las áreas que tiene esta base de datos, ¿cierto? De qué áreas entonces puedo trabajar. Este video, por ejemplo, se va a montar en un canal de YouTube donde estamos subiendo entonces todas las capacitaciones, donde también podemos encontrar videos de ayuda. Entre ellos hay uno que me dice cuál base de datos utilizar y me las agrupa también entre cuáles son de libros electrónicos, cuáles son multidisciplinares, cuáles son especializadas y en qué áreas. Igual acá rápidamente, o voy a intentar hacerlo, digamos, rápidamente, una breve descripción de cada una de ellas para que miremos entonces cuáles nos podría servir. Entonces, el libro SSO
y bibliotecnia. Estas dos son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares. Aclaro que en cada base de datos siempre se va a encontrar información diferente, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, en esa yo estoy buscando este tema y solo encontré un libro o solo encontré dos libros o no encontré ningún libro. Puedo mirar en la otra, puede que encuentre 5 libros, puede que encuentre 10 libros, puede que en otra encuentre 20, puede que en otra encuentre 50. Entonces, la idea es, digamos, no tengo resultados, entonces voy a dejar de buscar porque no aparece, no. La idea es revisar en cada una de ellas. Entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Son bases de datos especializadas como en comercio internacional, en negocios internacionales. Estos me dan entonces información muy puntual sobre empresas, sobre exportaciones e importaciones, me muestran las normas, me muestran las guías, me, me muestra de pronto los ingresos y los egresos de un producto, ¿cierto? De una empresa, o cuál es la empresa que más publica sobre, pues la empresa, perdón, que más vende o que más compra sobre un producto. Ambientalex, legex.info y saludlegex. Estas tres bases de datos son normativas. La de salud y la de ambiental entonces se enfocan en esas áreas del conocimiento, pero legex.info me muestra información de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Siempre y cuando, digamos, tenga ese respaldo desde la parte legal, o sea, encuentro normativas, encuentro jurisprudencias, encuentro decretos, encuentro comunicados de prensa. Bueno, pueden aparecer hasta noticias, incluso relacionadas sobre el tema que estoy buscando y sobre la ley. Listo. Esas 6 bases de datos que voy a mencionar, entonces son bases de datos multidisciplinares. Estas son donde sí o sí voy a encontrar información siempre. En cada una encuentro diferentes resultados, diferentes títulos, pero siempre voy a encontrar información. Estas son Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. O sea, estas 6 bases de datos siempre voy a encontrar información. Son bases de datos muy amplias. Estas son básicamente como las bases de datos básicas que tiene, digamos, las diferentes universidades también por todo el contenido que tiene, porque recuerden que igual también son, o sea, la información que tiene es revisada también por expertos en el área. Estos artículos pasan por un montón de filtros, ¿cierto? Entonces es información de calidad, es información actualizada a nivel global también. Entonces encontramos mucha información también como de otros países, ¿cierto? Igual con los filtros es que nosotros vamos direccionando de pronto la búsqueda. ¿Cuál sería la variación que tienen estas 6 bases de datos? Primero, pues la plataforma, o sea, la forma en la que vemos la pantalla donde vamos a buscar, pueden ser un poquito diferentes, pero todas van a tener unas herramientas similares y ubicadas incluso casi en los mismos lugares. Y Scopus, por ejemplo, es base de datos referencial y allí es donde voy a encontrar, no voy a encontrar el documento de texto completo nunca. Voy a encontrar la información básica, que es un título, que es autores, palabras clave, resumen, las referencias bibliográficas del documento que encontramos, pero no nos va a recuperar el documento de texto completo. Porque entonces tenemos Scopus, porque o sea, Scopus es una de las bases de datos más grandes que hay, ¿cierto? Que me recupera mis resultados de texto completo, o sea, de acceso abierto, ¿cierto? Esta información que pueden encontrar en Internet gratuita. Y me muestra también información que se encuentra en bases de datos suscritas, que son entonces esas que tenemos que pagar por la información. Es la base de datos más grande que hay, es la base de datos que más filtros tiene. Entonces, de los títulos que me recupera, o sea, me ayuda mucho como digamos a yo puntualizar los resultados de la búsqueda que yo estoy haciendo.
Una vez yo encuentre los títulos, ya haya puesto, digamos, todos los filtros que quiero para delimitar la información, encuentro puntualmente el título que quiero, puedo buscarlo entre las comillas en Google Académico y de allí mirar entonces dónde se encuentra el documento para poderlo leer a texto completo. Listo. Bilex y Notinet, estas dos bases de datos son normativas, igual que leyex.info. La variación que tiene también es cómo se ve la plataforma, ¿cierto? Que ambas se ven diferente, que todas estas entonces los filtros también son distintos. Puede que una tenga unos libros más que otras se puede enfocar más en información internacional. Cierto, básicamente la diferencia que tienen estos es cómo estoy navegando dentro de estas plataformas y cuál me gusta más, en cuál me gusta de pronto más buscar. Magisterio, base de datos entonces de educación y pedagogía, se aplica entonces a cualquier área del conocimiento. Me he encontrado incluso temas de ingeniería que me muestra cómo aplicarlo desde la pedagogía, cómo enseñarlo, cómo vincularlo de pronto a la educación, entonces también me sirve para algunos proyectos. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos. Recuerden que en cada uno encuentro información distinta. En total son 5 bases de datos de libros electrónicos, las 2 primeras y estas 3. Atos Visibility, este es como un metabuscador, este me busca de pronto información muy puntual, o sea, títulos de pronto muy puntuales en diferentes bases de datos al mismo tiempo. Y esta de Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita, o sea, esta nos va a pedir un correo y una contraseña para ingresar, pero miren que acá encima del cuadrito me aparecen entonces estos daticos y ya podría de pronto revisar los artículos que ha publicado esta revista. En su mayoría entonces se enfoca al marketing y con ello entonces también por subcategorías de información, tecnologías, comunicación, de pronto administración y gerencia, pero se enfocan mucho entonces en el marketing. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren que revisemos alguna de estas bases de datos primero? Listo. Entonces vamos a empezar a hacer la misma búsqueda en una de las bases de datos multidisciplinar. Profe, Hola, este hola. de Atos Visibility y Gale y Books, ¿para qué es que funciona? Bueno, ¿qué es lo que se pueden encontrar ahí? Listo. En este de Gale y de ebook 724 son de libros electrónicos, ¿cierto? Ah, Son ebook 724, Gale, Alfa Omega, el libro SSO y bibliotecnia, ¿cierto? Igual en todas estas bases de datos de libros electrónicos encuentro información de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? En unos puede que encuentre más que en otras, pero en cada uno voy a encontrar diferentes resultados. Y Atos Visibility, este es como un metabuscador, o sea, acá debo, digamos, buscar por títulos de pronto muy específicos de revistas, de libros, y este me busca directamente como en diferentes bases de datos y pues como en diferentes páginas al mismo tiempo. Pero este pues sí me dice que debo tener, digamos, como, o sea, yo ya saber, digamos, los datos que estoy buscando para hacer entonces una búsqueda puntual. listo, gracias. Listo. Eh, bueno, vamos entonces a buscar en una de las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Donde les digo entonces que sí o sí vamos a encontrar información siempre. Vamos a buscar, por ejemplo, en Procast. La idea es entonces hacer la misma búsqueda que estamos haciendo en las otras plataformas para que miremos cantidad de resultados y calidad de resultados. No es lo mismo, por ejemplo, yo referenciar en un documento Wikipedia, Rincón del Vago o diferentes blogs o diferentes páginas a estar ya referenciando artículos de revistas científicos, ¿cierto? Las investigaciones como tal. Listo. Abrí entonces Procast
La mayoría entonces de las bases de datos me va a mostrar siempre un cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Donde ya estamos acostumbrados a escribir entonces las palabras clave eh, de lo que estamos buscando. Si no tengo entonces este cuadrito de búsqueda, voy a buscar dónde se encuentra esta lupa, que esa lupa entonces a veces aparece acá en la parte superior derecha, a veces en la parte superior izquierda, pero igual me permite hacer esa búsqueda por palabra clave. Bueno, algunas entonces de esas bases de datos me muestran unos filtros iniciales. En este caso me dice, bueno, usted quiere buscar en revistas científicas. En estas bases de datos multidisciplinares, en su mayoría son artículos de revista, pero también encuentro libros, encuentro capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado y demás. Puedo seleccionar entonces una de estas opciones, puedo buscar búsqueda, pues puedo seleccionar acá búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa, digamos, un título, yo ya sepa quién es el autor que estoy buscando. Como en este momento no tenemos nada de esos datos, ¿cierto? En este momento digamos que estamos buscando solo los temas para mirar qué aparece entonces de estos temas. Voy a escribirlos acá, voy a seleccionar buscar y vamos a mirar los resultados. Listo. Miren que entonces hice una búsqueda, tengo 406 resultados. En estas bases de datos también aplica lo de las comillas, ¿cierto? Para que no me recupere las palabritas por separado. Sin embargo, en este momento me está recuperando muchas que tienen dos o que las tienen todas juntas. Voy a poner entonces las comillas. Vamos a revisar cuántos resultados obtengo y hago de pronto una aclaración. Bueno, acá ya tengo 271, ¿cierto? Hago una aclaración. Estas bases de datos, así que digamos como son muy rigurosas a la hora de aceptar los artículos, a la hora de permitirle a una persona, a un investigador, publicar en estas revistas o para ser publicada en estas bases de datos, o sea, tienen muchos requisitos y asimismo, como tienen tantos requisitos, son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. Entonces, si yo, o sea, los metadatos, cuando ellos ingresan, digamos acá, el campo de título, el campo del autor, el campo de las palabras clave, el campo del resumen, son muy cuidadosos. Entonces, estamos acostumbrados también que Google, si yo me equivoco al escribir una palabra, él me hace la corrección y él me hace la corrección, digamos, de la palabra y me dice, ah, usted quiso decir esto, ¿cierto? En este caso, si yo me equivoco y pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si yo no pongo una tilde o pongo una tilde al revés, los resultados también me van a variar. En este caso, creo que Process entre las actualizaciones que hizo, miren que sí me está haciendo de pronto una sugerencia a la hora de yo hacer una búsqueda, pero en las demás bases de datos pasa esto. Si yo pongo una letra más o pongo una letra menos, me aparece cero resultados y este digamos que es la problemática más grande que hay, ¿cierto? Que entonces los estudiantes llegan constantemente a decir, no, es que yo no estoy encontrando nada en las bases de datos. Y es por eso, porque estamos escribiendo de pronto mal la palabra, una letra más, una letra menos, no, que si ponemos o no ponemos una tilde, si ponemos una tilde al revés, todo esto me da pues me muestra diferentes resultados. Incluso yo una vez en Science Direct, como todos los teclados son diferentes, estaba poniendo la tilde al revés. Yo no había caído en cuenta, tenía solo 6 resultados, me pareció extraño. Cuando caí en cuenta de mi error y lo corregí, me aparecieron 320.000, ¿cierto? Entonces de pronto tener cuidado con eso. Listo. Hice entonces acá una búsqueda, busqué entre comillas, ¿cierto? Me aparecen títulos en español, también me aparecen títulos en portugués, me aparecen títulos en inglés. ¿Por qué me están apareciendo títulos, por ejemplo, en otros idiomas si yo estoy buscando en español?
porque hay revistas que uno de sus requisitos es que título, resumen y palabras clave sean ambos idiomas, ¿cierto? Sea en inglés y en español, o en este caso, pues que hay documentos en portugués, puede que entonces digan, bueno, vamos a hacer la traducción en portugués y en español, ¿cierto? Y por eso entonces me los recuperan. Pero resulta que de toda la información académica que existe, el 75% está en inglés, ¿cierto? Que es entonces el lenguaje universal. El otro 15% es documentos en chino, en portugués, en mandarín y en español, ¿cierto? Entonces miren que un pequeño porcentaje está dividido como en estos otros idiomas, pero el 75% es en inglés. ¿Por qué? Porque los países que más publican no son los países latinoamericanos, en su mayoría son Estados Unidos, China, India y Rusia. Entonces, la mayoría tienen información en inglés. Yo acá entonces acabo de abrir otra pestañita, busqué traductor académico. Este me muestra entonces varias opciones. Voy a abrir uno de ellos. Y por ejemplo, no es recomendable utilizar, pues apoyarnos, digamos, de la herramienta que estamos acostumbrados al traductor, por ejemplo, de Google, que si bien cumple una función de traducción, muchas cosas que este traductor de Google no nos reconoce, algunas palabras técnicas o científicas que aparecen en los diferentes documentos, ¿cierto? O si no, cuando yo, digamos, pongo una frase, cuando yo pongo, digamos, un párrafo, a veces me muestra ideas muy extrañas o me muestra textos que yo no entiendo y ni siquiera es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción, porque me dañó, digamos, el orden de las palabras, me dañó la gramática. Entonces, estos errores pueden ocurrir. Cuando yo busco traductores académicos, por ejemplo, este es un poco más confiable, igual al ser una traducción automática, pues puede tener sus errores, pero igual me ayudan. Miren que entonces ya copié esta traducción. Voy a hacer entonces acá la misma búsqueda, pero ya en inglés. Lo voy a buscar directamente entre las comillas. Vamos a ver cuántos resultados nos aparecen. Vamos a mirar la diferencia entre 271 resultados y 9.089 resultados, ¿cierto? Miren que se me aumentó muchísimo estos resultados teniendo en cuenta que estamos buscando términos muy específicos, ¿cierto? Pensar a uno, no, para mí va a ser más fácil revisar o filtrar los 270 que me aparecieron y encontrar los títulos que necesito. Y la respuesta es no, porque como les dije que entonces hay otros países que son los que más publican, que publican incluso en inglés. La idea, si yo quiero encontrar información actualizada, es buscar en este idioma, ¿cierto? Podría hacer dos cosas. Primero, buscar, digamos, la información más actualizada, mirar cuáles son los países que más están publicando, hacer de pronto un comparativo con lo último que se ha publicado, digamos, en Colombia o a nivel pues, de Latinoamérica, y de pronto mirar qué de esa información y de ese desarrollo que ya se ha investigado en otros países, qué de esa información me sirve a mí para entonces avanzar un poco con este desarrollo que tiene Colombia, ¿cierto? Que entonces llega a un tope y que puede entonces avanzar más con ese tema. Y además les cuento que me he encontrado con investigaciones de universidades de Colombia, incluso con universidades de Medellín, que tienen desde el título, resumen y palabras clave, todo el texto, todo el documento totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque puede que entonces en la revista que publicaron, el requisito que tenía la revista era que toda la información fuera en inglés. Entonces me he llevado como sorpresas con eso. Recuerden que tengo entonces acá los diferentes filtros al lado izquierdo. La idea es entonces que de lo que yo esté buscando encuentre información muy puntual. Si yo, por ejemplo, de los 270 me pongo entonces a filtrar ya por años, por áreas del conocimiento, por palabras clave y demás, los resultados que me van a aparecer finalmente pueden ser uno o dos resultados.
Cuando yo tengo estos 9.000 resultados, por ejemplo, o que tengo quizá más, cuando empiezo a decirle al buscador o a la plataforma qué es lo que yo quiero encontrar de forma puntual, puede que al final le encuentre 40, 50 o puede que encuentre 10 o 15 resultados, pero ya son resultados muy puntuales, muy específicos que me responden exactamente a lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Igual, acá porque lo estamos haciendo también, digamos, rápidamente, porque estamos mirando cómo vamos a disminuir y disminuir los resultados y algunas formas de búsqueda, pero la idea es que a medida que ustedes vayan buscando a partir de los títulos que les aparezca, de forma consciente, miren qué filtros necesitan, qué filtros no necesitan y cuáles documentos les sirve o no les sirve. Listo. Lado izquierdo me dice, quiere revistas científicas, quiere tesis doctorales, quiere periódicos, quiere revistas generales, revistas profesionales. Si yo selecciono más, me aparecen más formatos. Miren que tengo acá informes, tengo tesis doctorales, tengo blogs, tengo actas y ponencias. O sea, acá me aparecen muchos formatos, pero recuerden que esta información está revisada por expertos. Tengo fechas de publicación. Acá me muestra los últimos 12 meses, los últimos 5 años, 10 años o intervalo de fechas. Ya sabemos que podemos poner de qué año a qué años queremos buscar la información. Voy a seleccionar los últimos 5 años. Miren que ya me disminuyó 5.000 resultados. Sí, 6.000 resultados. Tengo 3.001. Puedo seguir utilizando más filtros, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá en asunto, bueno, esto de los asuntos también tiene que ver con las palabras clave que hay dentro del documento. Si bien les estoy mostrando un traductor para de pronto apoyarnos de esa herramienta para el contenido del texto, ¿cierto? Para traducir la búsqueda que estábamos haciendo, yo sí traduzco acá la plataforma donde estoy buscando, le doy clic derecho en cualquier parte de la pantalla, selecciono traducir a español y de esta forma va a ser más fácil para mí leer cada uno de los títulos que me está mostrando esta base de datos y leer cada una de las herramientas o cada uno de los filtros que me están también presentando. Entonces, organismos genéticamente modificados, entonces acá me aparecen, bueno, me aparece el término específico, me aparece la palabra comida, me aparece alimentos, agricultura, genomas, cultivos, modificación genética, ingeniería, consumidores, estudios, cambio climático, ¿cierto? Miren que me va entonces especificando las palabras que se pueden encontrar allí. Digamos que yo puedo seleccionar alguna de ellas. Yo quiero mirar los documentos que me están hablando de organismos genéticamente modificados desde la parte de la agricultura, ¿cierto? Entonces se me sigue disminuyendo resultados y me ayuda a puntualizar también lo que yo quiero. Listo, tipos de documentos. Recuerden que les dije que en su mayoría aparecen artículos. En este caso, miren que también hay noticias, hay reseñas, hay comentarios, pueden haber ensayos, pueden haber tesis. Miren que hay 33 blogs académicos. Bueno, hay entrevistas, capítulos de libro, transcripciones. Bueno, puedo seleccionar entonces todos los que yo quiera. Recuerden que les dije que el idioma que más se publicaba era inglés. En este caso, para mi sorpresa, español es el segundo que más documentos tiene, ¿cierto? Yo le voy poniendo entonces los filtros de acuerdo a lo que yo necesite. También tengo entonces por países. Estados Unidos es el que más publica, después Europa, después China, bueno. Filtros por autor, filtros por universidad. Bueno, yo le voy poniendo entonces los filtros que yo desee de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo necesite encontrar. Mire que acá por universidades el Departamento de Agricultura es el que más publica. Después la Unión Europea, después Administración de Alimentos y Medicamentos. Bueno, acá me muestra empresas o me muestra las diferentes universidades también como que son las que más publican sobre el tema, autores, quién es el autor que más ha publicado entonces sobre el tema, en este caso es Donald Trump. Wow.
Wow. Listo. Entonces puedo poner los filtros que yo quiera, ¿cierto? Voy a poner, por ejemplo, acá que quiero español. No voy a filtrar por áreas, digamos que no sé de pronto bien qué podríamos buscar en este momento. La idea es igual mostrarles las herramientas, ¿cierto? De pronto ya ustedes hacer una búsqueda, digamos, más, no sé, con más paciencia, con más tiempo. Esto se puede ver, digamos, un poco engorroso, clic en todos lados, muchas herramientas, pero a medida que ustedes, digamos, lo van poniendo en práctica, van a ver que esto nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo a la hora de hacer una búsqueda de información. Listo. Bueno, entonces tengo acá la lista de resultados. Voy a abrir uno de ellos, ¿cierto? Igual miren que acá tengo un título, acá en esta partecita me dice qué tipo de documento es, ¿cierto? Si es un artículo de revista, si es un libro, si es un periódico. Voy a abrir entonces el documento. Listo. Miren, entonces la mayoría de las bases de datos también me va a aparecer, digamos, algo similar. Me va a aparecer un título, me va a aparecer acá, por ejemplo, los autores, ¿cierto? Con un hipervínculo que si yo le doy clic a ese autor me lleva entonces a las diferentes investigaciones de ese autor. Me muestra también el link directo, digamos, a la revista donde fue publicada o al tomo entonces de la revista donde está esa en particular. Esta publicación es de 2017. Listo, miren que bajo la página tengo un resumen. Puedo tener palabras clave, resumen y palabras clave me ayudan muchísimo, en especial cuando yo encuentro entonces poquitos resultados, porque entonces estas palabras clave me muestran estos términos autorizados para realizar, digamos, las búsquedas, o sea, el tema autorizado o el tema que más se utilizan los investigadores para tratar ese tema. Si sigo entonces bajando la página, ya tengo el texto acá completo. Tengo elementos relacionados en la parte derecha. Esto también es súper útil cuando encuentro solo, digamos, 2 o 3 resultados puntuales. Estos elementos relacionados me ayudan entonces a ampliar o a especificar mi búsqueda. Me permite como un hilo conductor entre cada uno de los resultados. Miren que tengo acá entonces texto completo a PDF. Es cierto, puede que eh, no sé, puede que nos guste de pronto más leerlo en este formato. Podemos descargarlo también. Listo, miren que acá tengo entonces el documento a texto completo. Tengo entonces la opción de descargar. Tengo la opción también de imprimir. Acá en resumen y detalles, entonces me da como todos los datos del autor, de la publicación y de la revista. Y las herramientas que más se utilizan están entonces en la parte superior del título. En este caso, pues está como al ladito derecho, pero miren que también está en la parte superior, que me muestra, digamos, herramientas para descargarlo también en PDF, de enviarlo por correo, imprimirlo. Puedo guardarlo entonces en la nube del correo de Gmail, del correo de Hotmail, ¿cierto? Y esta opción de cita, las diferentes plataformas me la muestra como cita, me la muestra como referencia bibliográfica, me la muestra como bibliografía, me la muestra como exportar citación, me muestra las comillitas, pero este entonces me genera la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? En este caso, miren que tengo APA sexta edición, tengo acá entonces también otro montón de normas. Pero en este caso, APA sexta edición me está entonces organizando todos estos datos. Algo de pronto para tener en cuenta con esta base de datos, como miren que tiene el APA sexta edición, ya nosotros estamos en la séptima edición, hay unas variaciones que tiene la norma. Una de ellas es que el recuperado de ya no se utiliza, ¿cierto? La referencia bibliográfica realmente llegaría hasta las páginas, o sea, tiene acá entonces el apellido del autor, su inicial, tiene el título, perdón, el año,
Tiene el título, tiene los datos de la revista con su respectivo volumen, año y páginas. La norma dice, por ejemplo, que los diferentes formatos, los diferentes documentos, hay, pues si se encuentran en la web, hay que incluir el DOI. En caso de que tenga un DOI, ese DOI es como, como la cédula del documento, ¿cierto? Entonces se podría incluir al final de ese documento o se podría poner la URL de la página de donde sacamos esta información, ¿cierto? En este caso no encuentro pues como que esto tenga un DOI, entonces simplemente se dejaría hasta las páginas. ¿Por qué no se pondría, por ejemplo, esta URL, cierto? Siendo que la norma dice que si lo encuentro en internet debo describir la página donde lo encontré. Porque miren que esta página es de bases de datos del TDA. Y en caso de que ustedes, digamos, vayan a publicar un artículo o algo, esto no se los van a recibir, porque si yo quisiera, por ejemplo, revisar el documento, revisar esta referencia bibliográfica que utilizaron, y yo no tengo, digamos, ese acceso, no tengo ese nombre de usuario y contraseña para poder ingresar a estas bases de datos, pues puede ser una información perdida, ¿cierto? O cuando estos documentos, yo sé que de pronto pueden aparecer en diferentes páginas, entonces también la dejo hasta acá. Sin embargo, la norma entonces es también como una guía. Sin embargo, muchos docentes a ustedes les pueden decir, bueno, después de cosas, cada referencia bibliográfica con el respectivo link, con la respectiva página de donde sacaron la información. Y como, digamos, estamos en ejercicios académicos, como los docentes también tienen acceso a estas bases de datos y demás, entonces sí podríamos incluir ese link. Pero para publicar, pues, pero según la norma, así como para publicaciones en general, no. Entonces, esto es opcional, depende del docente. Si no, iría entonces hasta acá, hasta las páginas. Y miren que la referencia bibliográfica igual es muy diferente, o sea, referenciar un artículo de revista a referenciar, digamos, cualquier otra página en Internet. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que quieran que reforcemos? ¿Algo que quieran que revisemos? Voy entonces a cerrar esa base de datos, ¿cierto? Ya vimos una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Que espero que es. En cada una entonces voy a encontrar información distinta. Los filtros también los encuentro al lado izquierdo. Cada una tiene filtros distintos. Vamos a hacer algo, no sé, quiero mostrarles, por ejemplo, Scopus, porque esta, digamos que también, o sea, fue un poco fácil de buscar, pero en el momento en que a mí no me recupera ya los documentos a texto completo, muchas personas entonces de pronto se enredan un poquito de cómo recuperan la información. Vamos acá a hacer entonces el mismo ejercicio. Organismos genéticamente modificados. Vamos a hacer entonces acá el ejercicio rápidamente. Rápidamente hasta que el internet me lo permita. Miren que tengo 17 documentos, teniendo en cuenta que es una de las bases de datos más grandes. Miren que busqué incluso las palabras en español sin las comillas y miren que acá me está diciendo, me está buscando organismos y me está buscando genéticamente y me está buscando modificados, juntos o separados. Voy a darle atrás, voy a especificarle entonces la búsqueda, ¿cierto? Si yo lo delimito y le pongo las comillas, obviamente me aparecen entonces menos resultados que esos 17. Voy a hacer entonces acá la búsqueda específica entre las comillas, ¿cierto? Es decir, que me busque exactamente el término en inglés, las tres palabritas juntas en inglés, que no me las recupere por separado. Esto automáticamente me muestra o sea, que esta búsqueda que yo pongo por palabras clave me las está haciendo directamente en el título, en el resumen y en las palabras clave, ¿cierto? Sin embargo, si yo tengo, digamos, el autor, si yo tengo el título puntual,
pues en esa opción al ladito del cuadrito me mostraba entonces si yo quería buscar por el título, si quisiera buscar por el autor. En este caso, listo, me estaba buscando exactamente estas tres palabras, tengo 5.656. Miren entonces todos los resultados que tengo entonces acá muchos filtros. El objetivo es entonces yo seleccionar uno o varios dentro de una misma categoría y darle limitar a para entonces seguir haciendo los filtros. ¿Por qué? Digamos, bueno, estos de 2021 es porque son documentos o que ya están aprobados para publicarse en el otro año, pero de pronto les falta alguna cosita o están en proceso de revisión. Listo, digamos, por ejemplo, desde 2020, ¿cierto? Yo selecciono 2020, tengo 171 documentos, pero al mismo tiempo yo selecciono, por ejemplo, que quiero este autor que es el que más publica y quiero el área de agricultura y quiero el país de no sé qué, ¿cierto? Y pongo un montón de filtros y le doy limitar a. Y al final puede que no me aparezcan resultados. ¿Por qué? Porque puede que de estos 171 documentos ninguno sea del autor que vimos que apareció de primero y que yo seleccioné, o si hay documentos de ese autor, puede que entonces no pertenezca al área que yo le dije que quería que me mostrara, o si también pertenece al área y al autor, puede que no perteneciera al país. Entonces, si yo selecciono acá varios años, porque puedo seleccionar las opciones que sea dentro de una misma categoría, en este caso años, si yo selecciono varios y le doy limitar a los otros filtros me van cambiando. Entonces me muestran los últimos 5 años, ya no son estos autores los que más han publicado, sino que me muestra cuáles son los otros, o me muestra entonces los últimos 5 años, cuáles son las áreas que más han publicado y puede que esto también cambie. Recuerden que yo sí voy a traducir acá entonces la plataforma, ¿cierto? Clic derecho, traducir a español. Nos permite leer entonces mejor cada uno de los títulos, me permite leer mejor las herramientas. Tipos de documentos, miren que tengo 4.000 artículos, ¿cierto? Pero también tengo revistas, tengo 363 capítulos del libro, por acá también me aparecen libros. Bueno, tengo palabras clave, estas palabras clave que se repiten dentro del contenido. Entonces está el término como tal que estamos buscando. Me muestra, por ejemplo, o sea, estos que son, por ejemplo, no humanos, ¿cierto? Me puede mostrar biotecnología, o sea, yo que quiero especificarle el tema que estoy buscando y que aparezcan dentro de esos documentos. Acá también me aparecen universidades, me aparecen también idiomas. Miren que inglés es el que más publica, 5.276, después francés, después alemán, después chino. Para mi sorpresa, esta vez apareció español entre los primeros 5 países. Vamos a ver los países: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Italia. Listo. Puedo seleccionar los que quieran. Igual cada vez entonces me van a aparecer menos resultados. Yo les quiero mostrar, por ejemplo, de este me muestra los comportamientos que ha tenido, digamos, la investigación sobre el tema. ¿Cómo? Por estadísticas, desde esa opción de analizar resultados de búsqueda. Miren que no le he puesto ningún filtro todavía. Este análisis de resultado me lo podía hacer desde la búsqueda inicial o me lo podía hacer después de que yo le haya puesto por ahí 5, 10, 15 filtros, los filtros que yo desee. Me muestra entonces entre los, así sean 10 documentos que yo tenga, me analiza esos 10 resultados. ¿Cómo me los va a analizar? Ya vamos entonces a mirar. En este caso no quise filtrar todavía porque me interesa mostrarles eso. Miren que acá en la parte superior, pues antes de que me aparezcan las estadísticas, me aparece un rango de años. Y acá me aparece que tengo documentos desde 1989, ¿cierto? ¿Por qué quería mostrarles eso? Porque vean que hay documentos tan importantes, muy importantes dentro de un área, dentro de un tema, que es necesario que estos documentos tan antiguos sean necesarios pasarlos a este formato digital. Tengo acá entonces un comportamiento por años, ¿cierto? Tengo entonces una gráfica, tengo entonces una lista también en la parte izquierda.
¿Qué voy a mirar? Bueno, a partir de cuando empezó a aumentar entonces estas investigaciones, a partir de 1997, el pico más alto que ha tenido, creo que es acá 2008 con 328 documentos. Ah, no, es 2014 con 334, pero miren entonces el comportamiento de las investigaciones sobre el tema, ¿cierto? Listo. ¿Qué otras opciones me muestra? Me muestra también quién es el autor que más ha publicado, me muestra quién es, digamos, las universidades o las empresas que más han publicado el tema. Me muestra acá también entonces los países que más han publicado el tema, em, por tipos de documento. Recuerden que en su mayoría les dije que era artículos de revista, ¿cierto? Puedo seleccionar la opción que desee dentro de la gráfica o desde la lista de resultados. Miren que acá segundo hay revistas, capítulos de libro, y como yo quiero capítulos de libro, selecciono esta opción o selecciono desde acá y nuevamente entonces me aparece la lista de resultados, la lista de títulos. Áreas del conocimiento, también entonces me aparece que, bueno, desde los documentos de 1989, cuáles son las áreas que más publican sobre el tema. En este caso es agricultura y ciencias agrícolas y biológicas, después bioquímica, después ciencia medioambiental, después ciencias sociales, ¿cierto? En este caso miren que son más bien parejitas, como esta torta de áreas. Voy a filtrar acá por los últimos 5 años para que tampoco entonces nos desviemos de la investigación que estábamos haciendo inicialmente. Selecciono analizar y vamos entonces a revisar eso. O sea, aparte de que me está mostrando los diferentes filtros, los diferentes comportamientos según pues, sobre las investigaciones de estos, según el año, según el área del conocimiento, según los autores y demás. Eso también es una forma de tener filtros, ¿cierto? Después de que yo mire, por ejemplo, cuál es el año que más se ha publicado, puede que me interese revisar los resultados de ese año que más se publicó, o puede que sea de mi interés mirar el área que más está publicando sobre el tema, qué es lo que está publicando sobre el tema. En este caso, entonces, ya filtré, miren, por los últimos 5 años, bueno, tengo también 2021. Miren que tampoco cambió mucho esta torta de resultados, ¿cierto? Las diferentes áreas entonces siguen publicando mucho, en especial ciencias agrícolas y biológicas. Yo quiero mirar qué se ha publicado de esto, o quiero mirar, por ejemplo, desde el área de inmunología y microbiología, pues entonces seleccionar esta opción acá o acá la gráfica. Como ya filtramos los últimos 5 años, miren que los documentos por autor varió mucho, ya no me aparece el mismo de ahorita, me aparecen otros diferentes, ya todos tienen una cantidad de publicaciones más, no sé, más parecida, ¿cierto? Porque el otro entonces era tendencia por muchos más documentos publicados. En este caso, entonces, Estados Unidos sí sigue siendo el país que más ha publicado del tema y después China. Las universidades sí me cambiaron, documentos también, entonces me cambió. Bueno, tengo más artículos, tengo más revistas, bueno, me cambió un poco. Voy a abrir acá el de los países, por ejemplo. Tengo acá entonces un gráfico que me está mostrando 2, 4, 6, me está mostrando 10 países que son los que más publican, ¿cierto? En especial Estados Unidos. Pero recuerden que en este ladito izquierdo tengo las otras opciones, ¿cierto? Me los organiza también por cantidad de publicaciones que se han hecho en ese país. Voy a encontrar Colombia. Si yo selecciono entonces estos 5 resultados que me dice que Colombia tiene sobre este tema los últimos 5 años, me lleva a la lista de los 5 documentos. Si yo selecciono el cuadrito, lo que hago es que me aparezca dentro de eso. Y acá es donde más fácil, digamos, es hacer ese comparativo que les dije, revisar de pronto
En Colombia, ¿qué es lo último que se ha publicado, cierto? Incluso puedo desde el principio tener solo el filtro por años o haber publicado, pues buscado en español, haberle puesto los filtros de los años y del país de Colombia o haberle escrito Colombia a un lado. Revisar qué es lo último que se ha publicado en Colombia y, por ejemplo, Estados Unidos, teniendo en cuenta que es el que más investiga sobre el tema, mirar qué han publicado ellos, o sea, de dónde, o sea, qué es lo que sigue a partir de donde estamos nosotros, ¿cierto? ¿Qué de esa información, qué de esas investigaciones, qué de estos desarrollos me pueden servir entonces a mí para generar desarrollo en Colombia? Voy a seleccionar acá la gráfica eh, para que me muestre entonces la lista, los 5 resultados finales eh, que encontramos, ¿cierto? Cuando igual hacemos estas búsquedas de forma consciente, ponemos los filtros de forma consciente y demás, los resultados que nos aparecen son títulos, la verdad, súper buenos, súper específicos. Incluso miren que acá solo teniendo 5 resultados también me está filtrando por autores, por años, por áreas del conocimiento, ¿cierto? Porque esta no le pusimos ese filtro de las áreas, me muestra las palabras clave, bueno, me habla de agroindustrial, me habla de bacterias, me habla de biomas, entonces, ¿cuál de esas quiero yo? Bueno, tengo un título, tengo autores, tengo un año, tengo una revista y tengo las citas, ¿cierto? Si yo selecciono acá las citas, me muestra entonces qué documentos, digamos, tienen como referencia esa información o sea, el orden de los resultados, puedo modificarlos, digamos, desde esta opción acá que me dice, bueno, usted quiere organizarlos por orden alfabético del autor, por nombre alfabético del libro, quiere organizar por el documento más actualizado, pues por años, o quiere que se organice por los documentos más citados, ¿cierto? A veces entonces estos que son más citados pueden ser base sobre un tema, ¿cierto? La idea también es no participar como de, o sea, sí mirar las investigaciones más actualizadas, pero de pronto mirar publicaciones base, porque puede que nosotros entendamos de forma más amplia, más específica y a partir de los documentos que surgieron después de este, de pronto aclarar muchas otras cosas. Listo, si selecciono, por ejemplo, una opción de estos de los autores, me lleva a las publicaciones del autor. Si selecciono acá la revista, me muestra la revista. Mire que en este caso es Revista Facultad Nacional de Agronomía de Medellín. Creo que está en español el documento porque acá entonces me aparece el título en ambos idiomas. Voy a abrir el documento. Voy a seleccionar clic en el título. Y vamos entonces a mirar qué me aparece acá y cómo voy a recuperar esa información. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un título. Esperemos que cargue. Tengo entonces acá los títulos. Tengo acá la revista. Tengo acá los autores. Tengo acá la universidad. Tengo un resumen y palabras clave. Si sigo bajando la página, ya encuentro como los datos puntuales de este documento. Miren que acá sí tengo un DOI, ¿cierto? Que ese es entonces la cédula del documento. Y tengo las 34 referencias que utilizó entonces el autor de esta publicación. Algunos me permite, por ejemplo, si yo selecciono acá, me muestra ese documento desde Scopus, ¿cierto? Mostrándome lo mismo, el título, resumen, palabras clave y demás. Como hay otros que miren que no se encuentran en Scopus, pero igual me estamos mostrando, bueno, todas las referencias. Recuerden que en el lado derecho encuentro yo los documentos relacionados como a lo que estoy buscando. Esto me puede entonces ayudar con ese hilo conductor. Y ya, miren que no tengo el documento de texto completo. Tengo opciones en la parte superior que me permiten descargar, imprimir, enviar por correo, guardar en PDF, pero recuerden que si, por ejemplo, yo guardo en PDF, no me va a guardar el documento completo, me va a guardar específicamente todo lo que me está apareciendo en esta página. Resulta que yo leí el título, leí leí el resumen, leí las palabras clave, me gustó el documento, necesito leerlo, ¿cierto? Voy a copiar el título
¿cierto? Clic derecho, copiar. Voy a abrir Google Académico y voy a buscar entre las comillas este título, porque si lo pongo sin las comillas, recuerden que me buscaría por cada una de las palabras separadas, juntas o separadas. Cuando yo de pronto no, bueno, en este caso miren que sí me aparece en inglés. Cuando yo, por ejemplo, busco en inglés y no me aparece el título, puedo buscarlo en español, ¿cierto? También entre las comillas, porque entonces puede que esté esa variación. Listo, tengo entonces acá el documento, por ejemplo, Cielo, esta base de datos Cielo es de acceso abierto, entonces miren que puedo abrir este documento y ya leerlo a texto completo. Tengo la opción acá de la referencia bibliográfica del documento, ¿cierto? Miren que tiene también los datos de la revista, las páginas y demás. Supongamos que entonces ya me recupero acá el documento y este está en una universidad a la cual yo no tengo acceso de ingreso, ¿cierto? Yo no pertenezco a la universidad, no puedo ver el documento. ¿Qué hago? Voy acá a la opción de versiones. Recuerde que esto me muestra las diferentes páginas donde me aparece el documento. Busco de pronto cuál me permite leer a texto completo, ¿cierto? Dándole clic en cada uno, miro cuál me deja leer el documento completo. Supongamos que ninguno me dejó abrir a texto completo, pero entonces reviso cada una de las páginas. Miren que acá está entonces ResearchGate. Este es una de las bases de datos que tenemos. Ese ResearchGate ya les voy a mostrar cuál es este. Solo que ya tiene, digamos, el cambio, pues hubo un cambio de nombre, pero viene siendo este de Cengage. Ya al ver que yo entonces este título, por ejemplo, está en esta base de datos, puedo copiar el título, puedo ir entonces acá a esta plataforma que ya abrimos, que ya nos logueamos, y puedo buscar entonces específicamente en esa base de datos porque ya sé que está allí guardada. Supongamos que entonces no encontré que estuviera en una de las bases de datos que nosotros tenemos, sino que, y ninguno de estos me deja abrir el texto completo, ninguna de estas bases de datos me pertenecen, ¿cierto? No tengo ya otra forma de recuperarlo. ¿Qué voy a hacer? Desde Scopus, miren que donde está la opción de los autores, algún autor o varios autores tienen al ladito como un loguito de una carta, ¿cierto? Como de una tarjetica. ¿Para qué me sirve, digamos, esta tarjeta? Cuando yo veo que no puedo recuperar el documento en las bases de datos que tenemos, que no está en acceso abierto a Internet, que definitivamente no pude acceder a él, puedo seleccionar esta opción. Este me va a pedir datos básicos, como primero que me registre, por ejemplo, en esta base de datos, ¿cierto? Lo puedo hacer tranquilamente con el correo institucional, ¿cierto? Para que entonces no me pida, entonces que pues la plataforma no me pide que pague por registrarme. Puedo hacerlo con el @tda.edu.co, correo tda.edu.co, no sé de pronto cómo tengan ustedes este correo institucional, pero puedo crear ese usuario. Luego, entonces, esto me pide unos datos básicos como si usted es estudiante o es docente, usted a qué área pertenece, usted qué quiere hacer con el documento, ¿cierto? Y me pide varios datos, pero al final entonces me permite solicitarle al autor que me envíe el documento a mi correo y en la mayoría de los casos ellos con todo el gusto del mundo le envían a uno este documento. Listo. Chicos, dudas, preguntas, opiniones, sugerencias. ¿Quieren que revisemos de pronto otra base de datos? ¿Tienen dudas de pronto con las bases de datos que ya vimos? ¿Quieren que revisemos otras de las que están acá? Los escucho. No, todo súper claro. Listo.
Bueno, entonces, de pronto mientras se les ocurre de pronto preguntitas o algo que necesiten saber, les voy a enviar entonces acá al chat una evaluación de, de esta capacitación, ¿cierto? Para que por favor me ingresen estos daticos, son como 3 o 4 preguntitas cortas, demora menos de 3 minutos, entonces para que por favor me llenen los daticos de esa evaluación. También les voy a enviar entonces acá en el chat el canal de YouTube donde se va a montar este video, esta grabación de esta capacitación. Y tercero, les voy a dejar mi correo para que en caso de que ustedes tengan dudas, tengan dificultades con de pronto recuperar algún documento, tengan dificultades, no sé, o sea, cualquier cosita relacionada de pronto con las bases de datos, me puedan escribir. No sé, chicos, algo más. Listo, voy entonces a dejar de grabar en este momento. Les agradezco entonces por la asistencia y por la atención.